28 creencias fundamentales. Creencia número 27. El milenio y el fin del pecado. Recordemos que el milenio es descrito en la Biblia solamente en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Para comprender qué sucede al inicio, durante y al final del milenio, debemos basarnos en Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 19, el apóstol Juan describe la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco. Ese día, ¿qué sucederá con los impíos? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta son echados a un lago de fuego. ¿Y qué sucede con los otros impíos, con los que no aceptaron a Jesús? Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese día los impíos mueren. ¿Y qué sucede con nosotros los justos? Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús hace la promesa de volver por segunda vez. Y cuando Él regrese, nosotros los justos, dice Jesús que nos llevará a la casa del Padre, allá donde nos ha preparado muchas moradas. ¿A dónde iremos nosotros? Iremos al reino de los cielos, a la casa del Padre. Ese día entonces los impíos mueren y nosotros somos llevados al reino de los cielos. ¿Qué sucede ese día con Satanás? Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese día, Satanás será atado al abismo. Y dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra abismo, esta expresión del término griego abusos, es descrito en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 7, como el sepulcro. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 31, es descrito como la morada de los demonios. Y aquí en Génesis capítulo 1 es descrito como la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, es decir, sobre la tierra, en el momento de la creación. Es decir, que Satanás será atado aquí, a la tierra, a una cadena de circunstancias en la que no podrá engañar a las naciones, porque los impíos están muertos. Porque nosotros durante el milenio vamos a estar allá en la casa del Padre, en el reino de los cielos. Dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En ese tiempo Satanás estará aquí atado en la tierra.
no podrá engañar a las naciones, porque los impíos estarán muertos y nosotros estaremos en el reino de los cielos. ¿Cómo estará la tierra entonces? Jeremías en el capítulo 4, versículo 24 al 26 describe: miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. La tierra estará asolada. Satanás no tendrá a quien engañar. Y durante el milenio, ¿qué haremos nosotros allá en el reino de los cielos? La Biblia describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nosotros los justos estaremos con Jesús, allá reinando con Jesús durante 1000 años. Pero también dice que recibimos la facultad de juzgar. La primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Durante el milenio reinaremos con Jesús, pero también dice que recibiremos la facultad de juzgar aún a los ángeles caídos. Ahora entonces, ¿qué sucede al final del milenio? Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Cuando los 1000 años se cumplan, los impíos vuelven a vivir. Versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir que después de los 1000 años, los impíos resucitan y ahora Satanás los engaña nuevamente y los reúne para la batalla. En Ezequiel 38, Gog es el nombre escogido por Ezequiel para designar al caudillo de las huestes paganas que habrían de atacar al Estado judío restaurado después del retorno de los exiliados. Ha sido imposible identificar a Gog con cualquier personaje histórico conocido. Sin embargo, el contexto indica que se refería a un enemigo del pueblo de Dios. Mientras Magog es descrito en el libro de Ezequiel en el capítulo 39 como tierra de Gog, el rey, pero es presentado en relación con las naciones de los impíos, enemigas del pueblo de Dios. Es decir, que Satanás reúne a los enemigos del pueblo de Dios para la batalla. Y el versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice que rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada es la nueva Jerusalén. ¿Y por qué la rodearon? Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Es decir, que después del milenio, los impíos resucitan, la ciudad amada, la nueva Jerusalén, desciende del cielo. Y ahora Satanás y los impíos rodean la ciudad para tomarla. Engaña nuevamente a los impíos. Pero dice la Biblia que de Dios desciende fuego del cielo y les consume. Y el versículo 10 dice cuál será el destino de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero Satanás es lanzado al lago de fuego, donde están la bestia y el falso profeta, donde son atormentados por los siglos de los siglos. Es allí cuando Satanás en realidad va a ese lago de fuego. La expresión por los siglos de los siglos, la expresión aionios, también puede ser traducida como exterminio total. Es decir que después del milenio, Satanás, los impíos y el pecado serán exterminados por completo. Muchos piensan que en la actualidad hay un infierno donde las personas impías están ardiendo. Pero la destrucción para ellos llegará después del milenio. Así lo dice la Biblia. Debemos recordar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utiliza la palabra Seol. Esta expresión hebrea significa sepulcro o fosa. Dice el libro de Amós en el capítulo 9, versículo 2, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. En el Nuevo Testamento se utiliza la expresión griega Hades. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose al sepulcro o a la fosa. En el libro de Mateo, Jesús utiliza la expresión Gehenna o Valle de Hinnom, que en nuestras Biblias, Reina Valera, es traducida del término latín infernus. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí la expresión utilizada es Gehenna. Gehenna hace referencia al valle de Hinnom. Era un basurero ubicado al sur de Jerusalén. Allí eran arrojadas las personas reincidentes en violar las leyes, es decir, los desechados de la sociedad. Era un precipicio que permanecía constantemente encendido y allí eran arrojados los ladrones y las personas despreciadas por la sociedad. Es a esto a lo que se refiere Jesús, mas no se refiere a un infierno que arde actualmente. Ese es el significado en latín. Pero recordemos que el Nuevo Testamento no se escribió en latín, se escribió en griego. Y eso es lo que enseñan los términos griegos originales. El verdadero infierno para los impíos va a ser después del milenio, cuando dice la Biblia que de Dios descienda fuego del cielo y los consuma. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto será después del milenio, cuando Satanás y los impíos sean exterminados. Tú y yo disfrutaremos de la vida eterna, al lado de Jesús, de ese cielo y esa tierra nueva. Pero debemos entregar nuestras vidas a Jesús cada día.